Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Marketing y Publicidad, un podcast donde bajo la conducción de Move Marketing y junto a expertos invitados, analizaremos técnicas, estrategias y campañas reales para aprender y aplicar. Walo Monge les saluda. Muy buenas noches a todos, qué gusto tenerlos un martes más, justo un martes en que iniciamos el año. Hoy con un invitado especial, Kenneth Navarrete, un profesional en términos de emprendimiento, emprendedurismo y muchos otros detalles que vamos a ir abordando. Primeramente, un gusto saludarles. Mi nombre es Walter Monge, yo soy el director comercial de Move Marketing y pues es un gusto volver a acompañarlos en este nuevo video podcast y listo, para aprender un montón. Primeramente, invitar a Kenneth a pasar al broadcast y bienvenido, Kenneth, ¿cómo estás? Saludos, Walter. Un gusto, un privilegio estar compartiendo con usted y por supuesto con todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Qué gusto, Kenneth. Muchas gracias por sacar su ratito de martes por la noche y de verdad, qué bueno tenerle aquí con nosotros. Primero, y siempre vamos desde el factor humano y luego vamos creciendo a los puntos más empresariales, más de publicidad, más de marketing. Para el mundo en general que no conoce a Kenneth, ¿quién es Kenneth Navarrete? ¿Qué ha venido haciendo? ¿Cuál es su trayectoria? Gracias, Walter. Sí, mi nombre es Kenneth Navarrete Guerrero. Soy nacido aquí en Pérez Celedón, en el centro de San Isidro, en el año 72, el 11 de abril para ser específico, y he trabajado en lo que es la parte de diseño gráfico. En realidad yo inicié trabajando en una imprenta en algún momento. En una imprenta. En una imprenta, exactamente. En la imprenta Oviedo y Blanco, en el año 1990, se puede decir que fue el inicio de la vida profesional. Obviamente mucho aprendizaje, muchas buenas lecciones. Después pasé a otra imprenta acá en San Isidro también. Luego me trasladé a San José durante 8 años para aprender un poco más de la parte de impresión. Y fue cuando entré en el mundo del diseño gráfico. Ya se empezaban a utilizar las computadoras, eh, la tecnología y todo este tipo de situaciones, pues que ahí fue donde me involucré más en estudios de diseño gráfico, marketing y otros temas para iniciar con todo lo que fue la parte de diseño gráfico, que incluso sigue funcionando hasta el día de hoy. Aún hoy día yo trabajo con ciertos clientes que manejamos temas de diseño, rotulación, tarjetas de presentación, pueden ser digitales o impresas, flyers y todo este tipo de material gráfico. También tuve la oportunidad de trabajar primeramente y después tener un periódico en San José, se llamó Periódico El Cambio, y pues eso también amplía la gama de conocimiento en temas de redacción, de escritura, de venta, de publicidad, relación con los clientes y todo lo que lleva al trabajo que hemos realizado durante todos estos años, para luego también entrar en el tema de bienes raíces. Tengo una empresa de bienes raíces llamada Mari Cordillera Real Estate, y también con lo que es la parte de emprendimiento, que me imagino que más adelante vamos a ahondar un poquito más en todo lo que tiene que ver con el tema de los emprendedores. Qué interesante, de verdad, una pluralidad de servicios. Entonces, repaso, diseño gráfico, el real estate y la parte de coach empresarial, de emprendedurismo. Es así, ¿verdad? Esos son esos tres. Exactamente, que ya el de emprendimiento pues se da a una gama, digamos que un poco más amplia, porque entra el tema de las asesorías, las consultorías, las capacitaciones, las conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, y todo lo que tiene que ver con el coach como un todo. Qué interesante, porque sí, particularmente mucho del enfoque que queremos para esta noche y este video podcast es también motivar al emprendedor y entender los procesos del emprendedurismo para mejorar su proceso de comunicación y de trabajo publicitario. Kenneth, ¿oriundo de dónde? De San Isidro del General. Ah, sí, eres peseteño. 100%.
Y además de eso me he bañado en el Río General, entonces no hay escapatoria. Ya está bendecido. Totalmente. Qué bonito, porque todo esto que me cuentas, creo que viví alguna cola, ¿verdad? De toda esa transferencia que vimos de la enorme cantidad de publicidad de impresa que se hacía al hoy que se vuelve más bien la tortilla, es decir, más bien la mayor cantidad de publicidad se vuelve digital, y cómo nos ha tocado que adaptarnos, y según tu periódico, a ese cambio de trasladarnos de la parte impresa a la parte digital y cómo toda esa comunicación cambia, ¿verdad? Totalmente. De hecho que cuando uno trabaja la parte de diseño, diseño gráfico como tal, para trabajar en material impreso, es bastante diferente al tema digital. Y siempre se debe mantener una línea gráfica, siempre se debe mantener una identidad corporativa, siempre se debe trabajar eso, pero los cambios son más acelerados. Por decir algo, un logotipo que salía impreso en una revista o en un periódico podía durar 10 años perfectamente siendo el mismo. Uh-huh. Hoy un logotipo o un isotipo que se hace en digital probablemente en 2 o 3 años tenga que sufrir alguna variedad. Hablemos de color, de brillo, de algún enfoque diferente que le dé un realce, incluso un embosado. Sí, o sea, hay una infinidad de temas y de colores que incluso varían dependiendo del tema de moda en cuanto a colores, identidad corporativa, la psicología del color. Entonces sí, los cambios son más rápidos, son más constantes y hay que tener más cuidado, porque en uno de esos cambios se podría perder la identidad del negocio si no se maneja adecuadamente. De hecho, es uno de los grandes problemas que existen cuando muchas personas tocan un mismo logo. Mucha gente hace muchos cambios, hace muchas variables y de un solo recomendando al emprendedor. Preferiblemente, si tienen un logotipo, manténgalo durante un buen plazo de tiempo. Que no lo estén cambiando cada nada, que si el de la imprenta quiso hacerle algo, que si el de la otra quiso hacerle algo, bajar esa intensidad y decir, no, este es mi logotipo y así debe ejecutarse. Para eso, Kenneth y otros pueden ayudarles con el servicio de libros de marca y ese tipo de procesos que puedan ayudarles a generar ese estándar de marca y que les funcione bien. Kenneth, tengo algunos puntos particulares que quiero también abordar desde el punto del emprendedor. El primero es el tema de los mitos. Justo pasó diciembre y me encontraba esa serie de memes y de posteos en redes sociales que decían, voy a leer tal vez la esencia del meme o del posteo, que el empresario no iba a tener aguinaldo, que no iba a tener vacaciones, que tenía que trabajar más, que el emprendedor apenas va saliendo. Esos mitos, que bueno, tengo un emprendimiento y gracias a Dios nos ha ido relativamente bien y sabemos que el aguinaldo no es un tema de que el emprendedor no puede tenerlo, debe tenerlo. ¿Qué mitos son los que más pesan a la hora de emprender para un empresario o una empresaria que está iniciando esas labores y cómo combatirlos? Ok, creo que el primero o el más básico en todo es el orden financiero, que es algo que no muchas veces se toca a nivel de emprendimientos. El estudio de factibilidad, realizar una proyección adecuada en el tiempo con las ideas que se tienen a mediano o a largo plazo. Creo que eso es indispensable, que va de la mano con la parte contable. Después, existe la idea mal manejada a nivel del emprendimiento de que yo soy emprendedor porque yo me mando solo, o porque yo no le obedezco a nadie, o porque a mí nadie me tiene que dar órdenes, o porque yo manejo mi propio horario. Eso es falso. Una de las cosas, Walter y cada una de las personas que nos siguen a través de las diferentes redes, es que el emprendedor debe primero fijar el salario de él. Entonces, existen ejemplos básicos. Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo hago mermeladas que están tan de moda en esta época. Ok, el recipiente me cuesta tanto, la etiqueta me cuesta tanto, la materia prima me cuesta tanto, cocinar tiene un valor, la electricidad o el gas, el agua, todo esto, y yo lo empaco y lo vendo en tanto o lo envaso y lo que me queda es la ganancia. Eso es falso. O sea, aún a ese producto ya terminado hay que agregarle el precio de la mano de obra. Aún cuando el emprendedor sea el que lo realiza, él necesita un salario.
y necesita incluir las cargas sociales. Hablemos de los impuestos, de tributación directa, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del INSS, de la municipalidad, del Ministerio de Salud, eh, todo lo que tiene que ver con las cargas sociales. Porque el día de mañana, cuando ese emprendedor necesite contratar un colaborador porque ha crecido en el emprendimiento, va a tener un desfase económico porque nunca calculó las cargas sociales. Y eso es algo que sucede muchísimo. No es simplemente el hecho de evadir una carga social, es de que debe ser un emprendedor con proyección empresarial para que genere desarrollo, fuentes de empleo, crecimiento, empresariedad, y podemos hablar de exportadores, podemos hablar de distribuidores a nivel nacional o a nivel regional que vayan creciendo con el tiempo. Eso es indispensable. Y yo creo que usted lo sabe, Walter, porque lo hemos manejado mucho a través del programa de emprendedores. Sí, particularmente, qué interesante que tomes ese punto, porque creo que sí es de los más difíciles para el emprendedor, ¿verdad? Primero se sacrifica todo por su emprendimiento, e incluso sí mismos, y es la primera parte que deben de ordenar. Es decir, ok, ¿cómo me ordeno financieramente para darle valor a todo eso que muchas veces no se cuantifica? Exacto. Y que tiene un costo. Y el problema, uno de los mayores problemas, bueno, nosotros, por lo menos a nivel del programa de Formando Emprendedores Exitosos, somos súper exigentes en cuanto a temas de actitud y en cuanto a temas de crecimiento del emprendedor. O sea, necesitamos, incluso el emprendedor o el empresario tiene que tener un carácter empresarial, tiene que tener un carácter emprendedor. ¿A qué No es quieres decir aquello de con que yo esto? que tiene que tener una formación, o sea, una opción, una facilidad para reinventarse, para aprender, para escuchar. Muchas veces es importante escuchar, incluso escuchar a nuestros clientes. No necesariamente por aquel mito también de que el cliente siempre tiene la razón, lo cual es completamente falso o en mucho falso. Es principalmente en dejarse formar. O sea, que la empresa tiene que tener carácter, la empresa tiene que tener personalidad, la empresa tiene que marcar la pauta. No es a lo que yo quiero, no es a mi capricho, es a las tendencias. Saber leer, escuchar los tiempos, conocer los tiempos, es indispensable. En qué momento yo debo cambiar un producto y saber que yo me debo a los clientes, no al gusto mío. Aquel producto que probablemente a mí me gusta mucho, tal vez a los clientes no les va a agradar tanto. Y hablamos de productos y o servicios también, porque igual se da en el tema de los servicios. Cuando uno trabaja con servicios, muchas veces tiene que adaptarse a las necesidades del cliente. No es lo que yo quiero o lo que yo creo que el cliente debe dar en la empresa. Es lo que la empresa exige, es saber leer. Y hay que permitir a la empresa que forme carácter para que pueda tener esa rigurosidad que se requiere, ser robusta con el tiempo para que pueda permanecer. Ejemplos, muchísimas empresas a nivel nacional o internacional, donde ya los fundadores fallecieron hace muchísimos años y la empresa sigue existiendo. Sí, definitivamente, sí pensar en empresa, sí pensar en el propio negocio y ahí establecer cuáles son las acciones para con el cliente, cómo vas a abordar al cliente, cómo debes de incentivarlo. Viene también el punto de como empresa en esa toma de decisiones. Hoy hemos logrado leer que al empresario, al emprendedor, le toca o le es muy complicado entrar a la omnicanalidad. Y para los que nos escuchan, la omnicanalidad es poder estar presente en la mayor cantidad de canales posibles que haya. ¿A qué nos referimos con canales? Veamos solo en redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y todo ese montón de redes sociales que existen, además de la radio, televisión, vallas publicitarias. El omnicanal es el poder estar en todos esos canales. Al emprendedor pues le cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto podría alcanzar un emprendedor esa omnicanalidad? ¿Qué tanto esfuerzo le requeriría para eso, Kenneth? Ok, primero la actitud. Eso es indispensable en todo. Quizás sea la palabra de la que más hablemos durante este espacio que estamos conversando. Después, saber, ahí es donde entra, Walter, algo importante, que es el libro de marca y la identidad corporativa. Porque muchas veces un logo bien diseñado, apto, le puede servir para estar en diferentes canales. Hablemos, usted mencionó algunos, pero todavía nos falta YouTube, nos falta Spotify,
WhatsApp, Telegram, que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Entonces, mantener bien definida la marca le puede ayudar a postear en los diferentes canales, en las diferentes redes. Y algo muy importante, saber cuál es el segmento de mercado que mueve en cada una de esas redes y cómo yo puedo llegarle a ese segmento de mercado y también si ese segmento es atractivo para mí o para mi negocio o para mi producto o para mi servicio. Creo que eso también es importante. No lo que yo posteo en una red social necesariamente me va a dar frutos en otra diferente. Entonces, jugar con las imágenes, con la parte de los videos, con los audios, todo esto es importantísimo y debe aprenderse. Para eso es precisamente que existen los diferentes programas y capacitaciones del emprendedor. El emprendedor, como toda persona, tiene que estar en constante capacitación. O sea, el líder que no va con el tiempo se va. Y eso aplica en todas las áreas. Claro, y justo esta semana Telegram se vuelve aún más fuerte, ¿verdad? Para los que no conocen, WhatsApp viene con una actualización de privacidad en donde al actualizar WhatsApp solo tienes dos opciones, o actualizarlo o no. Al no actualizarlo, pierdes WhatsApp. Al actualizarlo, le das permiso a WhatsApp a que comparta sus datos con Facebook. Entonces, justo esta semana, esta actualización está planeada para el 8 de febrero. Justo esta semana, Telegram empieza a subir su tema de usuarios. Es una aplicación en la que entonces debemos de ir metiéndonos, los que no tienen Telegram, empezar a adquirir Telegram, que también se vuelve un canal más de comunicación. Entonces, muy atinado, Kenneth. Justo en esta época, de aquí al 8 de febrero, Telegram va a crecer enormemente. Y de paso, tiene varias aplicaciones, varias diferenciaciones de WhatsApp que al empresario le funcionan mucho. Un tema de distribución de contenido, un tema de distribuciones de imágenes más eficiente que las que tiene WhatsApp. Entonces, invitados a ir probando Telegram, invitados a ir testeando a ver cómo funciona esto. Tengo otra pregunta, Ken. En su experiencia asesorando y acompañando emprendedores, ¿qué es lo que más se les dificulta hacer en términos de marketing y publicidad? Ok, existe también un mito de que el marketing y la publicidad es muy cara. Entonces, y digo que un mito y viene siendo un poco relativo. Mito en el aspecto en que existen alianzas y muchas veces el emprendedor carece de la capacidad de establecer alianzas. Y otro tema que falla mucho, tanto para el manejo de redes como para el crecimiento empresarial, es la asociatividad. Tenemos que comprender que no podemos trabajar solos, o sea, que no somos el todo de la empresa, que necesitamos asociarnos. Esa asociatividad nos permite crecer. Ejemplos claros, muchísimos, a nivel mundial que ya todos conocemos, pero por ejemplo el caso de Facebook, si Mark Zuckerberg no hubiese tomado la decisión de entrar en bolsa, de ser competitivo, no sería quizás la empresa que es hoy en día. Entonces también esto, saber que yo tengo una empresa de publicidad a la que le puedo hacer algún tipo de canje, incluso con productos, con servicios y romper el miedo. O sea, si yo estoy seguro, si usted como emprendedor o emprendedora está completamente seguro de que su producto es bueno, de que su servicio se vende, no tema publicitarlo, pero también tiene que tener claro que la publicidad es un arma de doble filo. Tiene que estar consciente de que va a poder cumplir con las expectativas, con las solicitudes y con las demandas de los clientes. Justo hace unos días conversábamos y alguien me preguntaba que cómo era la ecuación o cómo podía hacer para contratar a un community manager que le manejara sus redes sociales. Entonces le decía yo que la ecuación es la misma de siempre. Vas a contratar a alguien que te solucione un problema, imagínalo, que cambiemos esa variable por un colaborador. La misión del colaborador es que usted como empresario, como emprendedor, usted contrata a alguien para que ese alguien genere su propia paga y genere además alguna ganancia para su giro de negocio. Entonces, cuando contratas a alguien que te lleve el community manager, que te lleve ese tipo de procesos, debes de estar vigilante que esa ecuación se cumpla. Que al contratar a alguna agencia de publicidad, algún community, se paguen sola y generen un valor adicional. Que aclaro mucho con este punto del valor adicional, porque muchos lo reflejan solo en dinero.
Es decir, ok, que contrato a un community o alguna agencia y me tiene que generar más dinero. Eventualmente no significa eso, significa también el liberarse como emprendedor de un proceso. Decir, ok, mi ganancia es que ya yo no tengo que ver este proceso, ya lo ve alguien más, ya alguien más va a estar pendiente, ya alguien más va a estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces la ecuación es, contratas a alguna agencia, algún community, algún diseñador y ese tiene que pagarse solo y generar algún tipo de ganancia. Repito, sea dinero o sea una ganancia en especie o una ganancia en que le ayude a usted a liberarse de algún tipo de proceso. Que mucho del emprendedor no lo ve así, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo ve como un gasto. ¿Y cómo cuesta? Tal vez en este sentido, Walter, pues usted y yo somos, digamos que en algún área somos colegas, entonces pues vamos a coincidir, pero la publicidad es una inversión, es una inversión, o sea, no es un gasto. Muchas veces ven la parte de invertir en publicidad como gasto y hay que verlo como inversión, o sea, me va a dar réditos, me va a generar mayores ventas, me va a generar mayor posicionamiento de mercado, me va a generar imagen, o sea, no necesariamente es monetario en el momento. Puede ser que de momento no me dejó las ganancias que yo quería, pero me está dando un posicionamiento de mercado, unas bases sólidas como empresa que va a terminar en ventas el día de mañana, en un mañana cercano. Por ejemplo, en términos, volviendo a tu punto en términos colaborativos, justo este video podcast que nace con la intención de poder brindar más conocimiento, de poder tener más cercanía con emprendedores, con empresarios, a los que también sufren este tipo de situaciones, esta es una estrategia de complicidad entre Kenneth Navarrete y Move para poder llegar a más personas, que es una estrategia, digamos que gratuita. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un set de luces, microfonía, algunos otros elementos, pero que está abierta al internet para que cualquiera pueda hacerla. Justo unos días estos alguien me preguntaba, ¿y qué va de esto con el video podcast? El primero es ser humano y honesto, ganarse ese derecho de piso de decir, le pedimos a nuestros clientes que hagan marketing y publicidad, le pedimos a nuestros clientes que hagan videos, que generen contenido, que hagan ese tipo de cosas. Acá estamos ganándonos ese derecho de piso de nosotros también lo hacemos y vean que funciona. Gracias a Dios nos generan muchos contactos, nos está generando mucho networking. Ya hay otra gente que dice, igual lo inviten a tal persona porque les puede funcionar, y este tipo de cosas nos generan relaciones comerciales que al fin y al cabo generan posicionamiento y poder llegar a más personas. Justo en este momento saludo a Cristian y a Ana que están conectados en la transmisión y que particularmente no logro ver sus perfiles más de cerca, pero creo que no los conozco. Bienvenidos, será un gusto conocerles. Entonces, este tipo de estrategias de colaboración nos permiten llegar a mayores segmentos de mercado y apoyarnos unos con otros. Por eso, muchas gracias, Ken, de verdad, por sacar este ratito en martes por la noche, porque también no es que solo gratis, ¿verdad? Estamos sacando ratitos de nuestras familias, sacando ratitos de otros proyectos que podríamos estar trabajando para ese tipo de implementaciones. Entonces, arriesgarse, eso es un tema nada más de quitarse el miedo y empezar a entrarle y pulsearla. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto que es un honor y es un privilegio estar compartiendo con usted. Hace un rato nos hablabas de tus 3 giros de negocio. Y eso es un punto importante en tema de emprendedurismo y en tema de empresarios más grandototes. ¿Cuáles son esos giros de negocio que tiene Kenneth y cómo los rentabilizas? ¿Cómo haces lograr ganar capital desde estos? Ok, en el tema de bienes raíces, digamos que la ecuación es sencilla. Pues se alquila una casa, se vende una propiedad, se consigue un lote para un cliente o una cuestión así, y pues se cobra una comisión N o X de parte del vendedor. Entonces, digamos que por ahí es relativamente sencillo. Con el tema de diseño, tiene que ver con lo que es la parte de asesoría, de consultorías y lo que es diseño tanto gráfico como publicitario para clientes, imagen, mercadeo, libros de marca, alianzas con otra empresa, y eso tiene un valor. En el tema de emprendedores existen varios factores. Uno, que es el programa Formando Emprendedores Exitosos, que nosotros no lo cobramos a los emprendedores. Lo que hemos hecho es establecer alianzas con empresas
y con instituciones que se encargan de financiar los costos. Y los costos hablamos de alimentación, de transporte, de la posibilidad de estar en diferentes eventos. Entonces, esta es una parte que no tiene que ver tanto con responsabilidad social y empresarial, sino más bien con un CVC, con un creando valor compartido, donde crecemos de manera integral. Ya después están las asesorías personalizadas a los emprendedores, que esas también tienen un costo. Por lo general es un costo relativamente bajo, porque la idea es crecer y crecer juntos. Y el tema de las asesorías a Ese empresas, es de coaching. asesorías, consultorías, capacitaciones, exactamente. A nivel empresarial, que eso sí tiene un costo, y lo que es la parte de conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, dependiendo de los temas. O ¿A sea, dónde has podido dar lo que me conferencias? refiero es que nosotros hemos trabajado conferencias tanto dentro como fuera del país, a nivel de Nicaragua, a nivel de Panamá. Ahora con el tema del COVID, pues logramos expandernos a Colombia, Argentina, Ecuador, México, y este año pues tenemos algunas posibilidades de establecer el programa Formando Emprendedores Exitosos en algunos países de América Latina a nivel presencial, porque ¿Sientes que siempre las lo presencial sigue problemáticas, siendo, sientes perdón, que las problemáticas costarricenses se dan en los otros países? ¿Qué tan en parecidos son? algunos casos sí. Bueno, al ser latinos es muy similar, pero por ejemplo, Colombia es un país sumamente emprendedor, o sea, con Ujú. unas ideas geniales, con muchos accesos a capitales. eh, entonces, nosotros como país creo que también vamos por esa línea. O sea, el COVID vino a no a demostrarnos, sino a exigirnos sacar la parte creativa de nosotros para salir adelante en muchísimas áreas. Lo que tenemos que guiar ahora es cómo tomamos todos estos emprendedores que tienen ideas y los guiamos hacia la formalidad, que ese es un tema bastante complejo, es un tema que a la gente le huye mucho, sin embargo es la única forma de generar progreso, fuentes de empleo, crecimiento económico. No existe otra. Es solamente a través de la creación de empresas y empresa privada. Sí, y pymes, que estamos en Exacto. Costa Rica, es mayor cantidad de dinero que se genera es a través de las pymes. ¿Cuáles son esos tres emprendimientos a los que le gustaría saludar hoy? Esos tres emprendimientos que usted dice, ok, imagino que tienes un montón, pero decir, ok, ¿cuáles son esos tres a los que le rendirías homenaje por decir, la han hecho bien? Ok, bueno, es bastante difícil, porque en realidad bueno, usted, Walter, como MOVE, ustedes también impartieron seminarios el año pasado en el programa Formando Emprendedores Exitosos. Somos un programa de 2 años consecutivos con 0 tasa de deserción. Creo que eso habla por sí mismo del programa, de lo bueno que es. Y fueron 80 horas de capacitación. El año pasado usted fue a Cajón y vio que había gente de diferentes lugares del cantón y fuera del cantón que llegaban a las capacitaciones y que no faltaban. Todo un día de capacitación. Entonces yo creo que eso es bueno. Quizás ahí es donde se dificulta decir tres, porque uno dice, bueno, es difícil. Sin embargo, por ejemplo, este muchacho Esteban Cordero, el de Vinos Ella, este es un Ajá. muchacho que llevó el primer programa de emprendedores en el año 2018 y el tema de él era turismo rural en Savegre, de donde él es originario. Y ahí estuvo dando, por decirlo así, dando vueltas, o como todo emprendedor, patinando en barro, que yo creo que eso no es malo. Nada más uno tiene que saber cuándo tiene que colocar la doble, cuándo tiene que meter la chancha y salir del barro y avanzar. Y ya hoy pues tiene los vinos, que son bastante exitosos, además de que son ricos. Creo que ese es un emprendimiento digno de destacar. Y otro, por el contexto sociocultural y por la distancia también, que es el de la gente de Boruca, que hacen máscaras, diseño de máscaras, don Ulises, doña Lourdes, y ese me parece interesantísimo, Walter, porque ellos estuvieron también en el primer programa viajando desde Boruca hasta Cajón, donde se dio la primera, digamos, el primer nivel o el primer grupo de estudiantes, todos los sábados. Y lo curioso es que es una pareja, un matrimonio, solo faltaron un sábado, porque ese sábado se casaban ellos como pareja y tenían una boda al estilo indígena. Entonces, yo creo que eso es digno de admirar también,
porque muchas veces viajaban hasta Térraba en bus y de Térraba a Boruca caminando. Entonces, yo creo que eso es asombroso y también tuvimos la oportunidad como grupo todos de visitar la zona de Boruca y conocer el arte indígena, compartir con ellos comidas, la pintura y todo lo que ellos realizan. Entonces, creo que también es uno de los emprendimientos que merece ese homenaje. Y de ahí en adelante, pues, de muchísimos, gente con jabones, gente con esculturas, personas que trabajaban arte en madera, diferentes formas, comidas. Hay un muchacho, Alejandro, que hace mermeladas en Cajón. Él es de Santa Teresa de Cajón y es una persona súper esforzada. Estuvo también presente en la rueda de negocios en Chiriquí, Panamá. Muchos emprendedores han viajado a la rueda de negocios. Eso también ha marcado algo histórico. Walter, fuimos Tiempo de Emprender o Kenneth Navarrete, fuimos el primer grupo de estudiantes de colegio en participar en una rueda de negocios a nivel internacional de Costa Rica, los llevamos nosotros. O sea, es cuestión de creer, no es simplemente, yo creo que no es simplemente motivar a la gente, es saber que uno es parte de esa motivación y que uno cree en esa motivación y después lo hace realidad. Eso es indispensable. Kenneth, ya para retirarnos, ¿cuál es su mensaje final para los emprendedores o esos que tienen esa chispa de emprendedurismo que todavía tienen ahí, que particularmente creo que el 2020 fue el año de mayor emprendimiento en Costa Rica? Muchos por temas de despido y tener que adaptarse, muchos por el tema de que ya no calzaban en la operación del negocio debido al COVID y tenían que adaptarse. En este 2020, que fue de tanto emprendimiento, porque lo logramos ver de por todo lado, desde nunca hemos tenido tanta competencia a nivel de marketing y publicidad como el 2020, todos esos diseñadores que fueron despedidos, que fueron pues eliminados de esas plazas, que fueron eliminadas de los trabajos, pues generó un montón de competencia. ¿Qué le podemos decir a todos esos emprendedores, esos nuevos emprendedores que apenas están naciendo y que están buscando ser partícipes en el mundo mercantil? Bueno, primero, que si necesitan asesorías, consulten en Tiempo de Emprender. Si necesitan publicidad, que vayan a Move Marketing. Y creo que eso es básico. Pero en realidad es romper el miedo, Walter. Yo soy del criterio de que la única palabra que separa el éxito del fracaso se llama miedo y aplica en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el trabajo, aplica en el estudio, aplica en las relaciones, en el deporte, en los hobbies, en lo que querramos hacer en nuestras vidas. Si nosotros logramos romper los miedos, es algo que nos va a llevar al éxito. Y el miedo lo rompemos nosotros mismos. Eso es indispensable. Después, obvio que la actitud, se necesita una actitud positiva. Segundo, a veces ser un poco sordo, saber a quién escuchar y a quién no, porque el problema de la gente cuando tiene miedo es que transmite miedo. Entonces, cuando la persona está con miedo, ese miedo hace que no quiera que las demás personas crezcan. ¿Por qué? Porque se van a quedar solos en los miedos. Entonces, se necesita tener un grupito de gente con miedo para poder perpetuarlo. Y eso es parte de lo que ha realizado el virus también. La gente le ha dado miedo, la gente que ha logrado romper ese miedo han salido adelante y la necesidad y el esfuerzo nos ha demostrado también que podemos ser algo más. O sea, que tenemos la capacidad. Entonces, si ya dimos el paso o si ya dieron el paso, continúen adelante. Planifiquen, ordenen, proyecten. O sea, siempre, siempre, siempre quieran cada año crecer más, aprender más, ser mejores, buscar alternativas de mercado, mejorar el producto, la calidad, el servicio, el trato al cliente es indispensable. O sea, es increíble que nosotros en esta época de pandemia y muchas veces vemos tratos pésimos en negocios, en tiendas, en panaderías, en sodas, en restaurantes. O sea, eso es algo que no debería suceder y es responsabilidad nuestra, responsabilidad del emprendedor de saber que puede crecer, de que puede mejorar en su producto. Entonces, yo creo, Walter, que básico, romper el miedo. O sea, el miedo paraliza, el miedo amarra, el miedo detiene. Y contrario a detenerse, ser resilientes, adaptarnos y empezar a trabajar fuertemente. Kenneth, sin Totalmente. más por esta noche, de verdad, súper agradecidos que hayas sacado el rato. Saludar a todos esos emprendedores, de verdad, el que quiere puede, a pulsearla y a seguir adelante.
No olviden el marketing y la publicidad. TikTok, YouTube, todo el mundo va a poder mostrarles los primeros inicios, porque siempre al emprendedor le toca hacer todólogo, ¿verdad? Le toca hacer de todo. Exacto. Y ya conforme va creciendo, pues ir adquiriendo servicios profesionales que le puedan seguir apoyando y creciendo. Muy buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Nos despedimos de Kenneth y hasta luego. Hasta luego, gracias.